cardiacos porque constituyen la carne que rodea el hueso y son los responsables de la motricidad, del movimiento a través de la contracción muscular. Son fibras musculares multinucleadas, tienen muchos núcleos, muy largas, por eso su nombre de estriado, cilíndricas, transversalmente estriadas transversalmente debido a la disposición de los filamentos, ¿sí? Son músculos muy fuertes, pero sensibles a la fatiga. De hecho, vamos a ver en algún momento que existen a su vez dos tipos de músculo estriado, que unos que son, o más bien tres tipos de fibras de músculo estriado, y todo va a depender de que si es rápidamente agotable, medianamente agotable o resistente. Son músculos de los movimientos voluntarios, es decir, yo doy la indicación a través del sistema nervioso central de que quiero mover mi brazo y exactamente muevo mi antebrazo sobre mi brazo y esa indicación la di yo. Por eso son músculos voluntarios. El músculo cardíaco. Este tiene la peculiaridad que es igual que el músculo musculoesquelético, porque es estriado también, pero es un tejido especial que se encuentra formando el corazón. Sus fibras son similares, como les decía yo, al músculo esquelético, pero solo poseen uno o dos núcleos, no son multinucleares como los musculoesqueléticos. Son fibras ramificadas y unidas entre sí por medio de un disco intercalar, que esa es otra diferencia con el músculo esquelético. Estas uniones lo hacen extremadamente fuerte y resistente a desgarros. Nunca se desgarra el músculo cardíaco. Es un músculo involuntario. Tiene un automatismo propio. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un sistema de conducción que nunca deja de trabajar, ¿no? Ese sistema de conducción hace que todo el tiempo se esté contrayendo para que esté expulsando sangre hacia todos nuestros tejidos. Pero puede aumentar o disminuir su frecuencia de contracción por estímulos de tipo nervioso o de tipo hormonal. Por ejemplo, a ver, Merari Romero, ¿pones tu cámara tantito? Pregunta, ¿qué sentiste cuando mencioné tu nombre? Tucu, 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 tucu. El corazón aumentó, ¿no? ¿Qué me va a preguntar el profesor? Y dijiste, pum, 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 pum. Entonces, ahí está un estímulo nervioso, ¿sí? Nada más te iba yo a preguntar y el corazón dijo, pum, 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 pum. Aumentó su frecuencia cardíaca. Es un simple ejemplo que quiero decir, ¿eh? No te iba yo a preguntar nada, nada más iba yo a poner el ejemplo, ¿ok? Bueno. Músculo liso. Listo. Exactamente, el haberse asustado provocó el estímulo que aumentó la frecuencia cardíaca. Bueno, y el tercer tipo de músculo, el músculo liso, se encuentra formando el tubo digestivo, la vejiga y otros órganos internos. Están formados por células lisas, estas no tienen estrías y que tienen un solo núcleo, ¿sí? Los músculos lisos son de contracción lenta y sostenida y además son músculos involuntarios, es decir, yo no puedo mandar a mi estómago a decir que se contraiga. No, el estímulo que va a hacer para que se contraiga tanto los músculos del esófago, el estómago y todo nuestro aparato gastrointestinal es el bolo alimenticio. Ese es el estímulo y entonces no es un estímulo voluntario. Por eso son músculos involuntarios, tanto el músculo cardíaco como el músculo liso. El músculo cardíaco, por supuesto, tiene un sistema de conducción propio que hace que nunca deje de trabajar, mientras que el músculo liso, ese sí, mediante estímulos podemos hacer que trabaje, ¿no? Como en el caso del aparato gastrointestinal, que
el estímulo es el bolo alimenticio que va a transitar a través de todo el aparato gastrointestinal, por el esófago, el estómago, los intestinos, etc. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos una imagen de las fibras musculares, cómo son, la del músculo cardíaco, pocos núcleos en su interior, el músculo esquelético, que sí este sí es multinucleado, y el músculo liso. Y aquí tenemos el ejemplo del músculo cardíaco, pues es parte del corazón, el músculo esquelético de los músculos que están pegados a los huesos y el músculo liso de los órganos o vísceras huecas como el aparato gastrointestinal. Ujú. Ahí forman parte esos tipos de músculos. ¿Cuáles son las funciones de los músculos? Uno, revestir el esqueleto, dar forma al cuerpo y expresividad al rostro. Bueno, nosotros podemos mover la boca por medio de músculos, ¿sí? Nosotros podemos arrugar la frente porque hay músculos también que pueden hacer ese movimiento. Entonces, por eso, pues dan expresividad al rostro, ¿no? Recubrir estructuras como son los vasos sanguíneos y los conductos del sistema digestivo. Ya vimos que este tipo de músculo es precisamente el músculo liso, ¿no? El que recubre las vísceras huecas y los vasos sanguíneos. Y de los vasos sanguíneos principalmente el sistema de las arterias, las que llevan sangre del corazón a los tejidos, ¿no? De hecho, por esta capa se le da tensión a esas arterias y por eso la tensión arterial, ¿no? Ujú. Siempre hay una tensión arterial normal dentro de los vasos sanguíneos y está dada mucho por la capa muscular que contiene, de un tipo de músculo liso. Otra función importante del sistema muscular es producir movimientos al ser excitados por estímulos nerviosos. Es decir, ya sea un golpe o ya sea un estímulo hormonal o simplemente nervioso a través de ejemplo, cuando se nos aparece un perro y nos empieza a ladrar, ¿qué es lo que hacemos? Pues inmediatamente nuestro corazón aumenta la frecuencia cardíaca y lo primero que queremos es salir corriendo, ¿no? Entonces, ahí está un estímulo para poder accionar los músculos. Otra función importante del sistema muscular es mantener la postura erecta del cuerpo, ¿sí? Los músculos hay de varios tipos. Músculos agonistas que ejecutan una acción y músculos antagonistas que ejecutan la acción contraria a la acción. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo del bíceps. El bíceps, bueno, primeramente la región del brazo. En la región del brazo tenemos una región anterior donde está el bíceps y una región posterior donde está el tríceps. En la región anterior, bueno, no solamente tenemos al bíceps, tenemos a otros músculos como es el coracobraquial y el braquial anterior. Estos músculos vamos a llamarlos agonistas, agonistas de la función de flexión. ¿Y cuáles son los antagonistas que se oponen a la flexión? El tríceps, el que se encuentra en la parte posterior, porque hace lo contrario, extiende. Y entonces tenemos músculos agonistas que ejecutan una acción y músculos antagonistas que hacen lo contrario de esa acción. Van dos. Pero hay músculos que ayudan a ese bíceps. Les decía yo que hay otros dos músculos en la región anterior del brazo, que es el braquial anterior y el coracobraquial. Y esos músculos que ayudan al bíceps se le llaman sinergistas. Entonces, hay tres tipos de músculos, ¿sí? Los que ejecutan la acción, agonistas, los que hacen lo contrario a la acción, antagonistas, y los que ayudan, tanto a agonistas o antagonistas, y se les denomina sinergistas. Uh-huh. Tres tipos de músculos, independientemente de la clasificación que vamos a dar al rato. Uh-huh. Permite la locomoción en conjunto con el esqueleto. Pues nos sirven para eso, ¿no? Para caminar, para trotar, correr, ¿sí? No solamente la locomoción, el movernos.
Contribuir al mantenimiento del control de la temperatura corporal. ¿Qué hacemos cuando tenemos frío? Nos empezamos a mover, ¿no? A brincar, a saltar. ¿Por qué? Porque generamos calor y eso aumenta la temperatura corporal. Entonces también sirve para contribuir al mantenimiento de la temperatura corporal, los músculos. Bien, esos son algunas de las funciones del sistema muscular. Existen 4 propiedades de los músculos que son muy importantes. La primera es la excitabilidad, la cual es la capacidad que tiene el músculo de contraerse y relajarse frente a un estímulo. Contraerse y relajarse. El estímulo es nervioso, ¿no? Porque yo estoy dando la orden, ¿sí? Pero también si ustedes se han dado un golpe en un músculo, ven cómo se hace una bolita, es una contracción. Eso fue un estímulo también. Bueno, y la capacidad de relajarse, ¿no? Ante este estímulo. La segunda propiedad del músculo es la elasticidad, que es la capacidad que tiene el músculo de recuperar su forma y tamaño original luego del estímulo. Entonces, sobre todo ante un golpe, ¿no? Le damos, se contrae y luego se va a relajar solito. Tercera propiedad, contractibilidad o contractilidad, que es la capacidad de dar respuesta a cualquier estímulo. O sea, ya sea físico, mecánico, hormonal, etcétera. Nervioso. La tonicidad es la tensión de un músculo en estado de reposo, que le permite reaccionar con mayor rapidez. Si ustedes ven mi brazo, pues no tiene mucho músculo, ¿no? Pero tiene cierta tonicidad. Pero han visto ustedes los físico-constructivistas o los que hacen pesas y que tienen un músculo grandote, tienen mayor tonicidad. Esos se supone que tienen mayor velocidad de reacción, pero nada más de reacción, rápido, no de resistencia. Son más veloces quizá, pero menos resistentes. Pero más bien a lo que quiero yo decir es que entre mayor hipertrofia, aumento de volumen del músculo quiere decir hipertrofia, mayor tonicidad. Entonces esas son las 4 propiedades de los músculos: excitabilidad, elasticidad, contractibilidad o contractilidad también y tonicidad. ¿Sale? Bien. Entonces ya llevamos tipos de músculos, funciones y propiedades de los músculos. Fíjense ustedes, este es un músculo que lo vamos a ir partiendo. Un músculo un racimo de fascículos. Este es un fascículo, este es otro fascículo. Y cada fascículo en su interior, como ustedes ven, tiene miofibrillas o fibras musculares. Y la fibra muscular a su vez se va a constituir de miofilamentos. Estos miofilamentos son miofilamentos gruesos y miofilamentos finos. Los miofilamentos gruesos están formados de miosina y los miofilamentos delgados están formados de actina. Y vamos a ver que la unidad anatomofuncional del músculo se llama sarcómera, ¿sí? La unidad anatomofuncional del músculo se llama sarcómera. Clasificación de los músculos. Los músculos los podemos clasificar de varias maneras, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su tipo de inserción en el hueso, de acuerdo al número de vientres del músculo y de acuerdo a la forma de inserción de ese músculo. Y vamos a ver cada una de ellas. Primeramente, de acuerdo a su forma. Los músculos pueden ser largos, anchos y cortos. ¿Recuerdan ustedes los huesos? Los huesos largos predominaba más la longitud sobre las otras 2 dimensiones, que son el grosor y la anchura. Igualmente pasa aquí en los músculos. Los músculos largos, la longitud predomina sobre las otras 2 dimensiones. ¿Cuáles son las otras 2 dimensiones? La anchura y el grosor.
nos da ejemplos aquí. Los ejemplos son el bíceps, que lo conocemos muy bien, el tríceps, que se encuentra en la parte posterior del brazo, y hay otro músculo que nos pone de ejemplo ahí, que es el sartorio. El sartorio es un músculo que se encuentra en la región anterior, no se alcanza a ver bien, en la región anterior del muslo. En la región anterior del muslo, que va de esta zona que se llama espina ilíaca anterosuperior hasta la parte interna de la pierna. Es un músculo acintado que cruza el muslo. Entonces, ese es un músculo muy largo, por eso sus dimensiones, ¿no? Por eso el predominio de la longitud en sus dimensiones. Luego tenemos a los músculos anchos, donde predomina la anchura o amplitud sobre la longitud y sobre el grosor o espesor. Y así, por ejemplo, tenemos a los músculos oblicuos que se encuentran en la parte posterior del tórax, el músculo trapecio que se encuentra en la parte posterior del cuello y parte del hombro, o también el dorsal ancho que se encuentra en la parte posterior del tórax. Es un músculo muy grande, muy ancho, por eso su nombre, ¿no? Dorsal ancho. Luego tenemos a los músculos cortos, donde no predomina ninguna dimensión, o casi las tres dimensiones son iguales. Y dentro de los músculos cortos tenemos a los músculos que se encuentran en los dedos. En los dedos también tenemos músculos. Ya los veremos cuando veamos mano, ¿no? Esto es entonces de acuerdo a su forma, largos, anchos y cortos. De acuerdo a su origen, según el número de cabezas que contengan. Fíjense, de acuerdo a su origen, según el número de cabezas que contengan, pueden ser monocefálicos. Tienen una cabeza de origen. La mayoría de los músculos son así, monocefálicos. Luego tenemos los bicefálicos o bíceps, por ejemplo. En el cuerpo tenemos dos bíceps. Bueno, cuatro, ¿no? Dos, uno de cada lado, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Pero ese es el bíceps braquial. Luego tenemos el bíceps femoral, que se encuentra en la región posterior del muslo. Luego tenemos los tricefálicos o tríceps, que tienen tres cabezas de origen. Por ejemplo, el tríceps braquial, que se encuentra en la parte posterior del brazo, que contiene una porción larga del bíceps y un vasto interno y un vasto externo. Entonces, el tríceps braquial. Pero también en la región posterior de la pierna tenemos otro tríceps, que se le denomina tríceps sural, que estos tres van a formar un tendón muy importante, que es el tendón de Aquiles. Pero los músculos en sí son los dos gemelos y el sóleo, y forman el tríceps sural. Son ejemplos de músculos tricefálicos o tríceps. Y por último tenemos los cuadricefálicos. El músculo cuadricefálico por excelencia es el cuádriceps, que se encuentra en la región anterior, del muslo. Está constituido por un vasto interno, un vasto externo, un recto anterior y el crural. Entonces son cuatro cabezas de origen, que en su momento vamos a ver que tienen diferentes zonas de inserción y una común, que es el tendón rotuliano. Esa es la segunda clasificación. Entonces, según el número de cabezas de origen, de acuerdo según el número de cabezas que tengan, de acuerdo a su origen. Luego, clasificación por su inserción, según el número de cabezas de inserción que tengan. Si se insertan una sola vez, son monocaudales, una cabeza de inserción. La mayoría de los músculos tiene una sola cabeza de inserción. Luego tenemos los bicaudales, que tiene dos cabezas de inserción. Los tricaudales, tres cabezas de inserción. Y los policaudales, varias cabezas de inserción, como por ejemplo, los músculos de los dedos. Entonces, esto es de acuerdo al número de cabezas de inserción. ¿Sale? Llevamos tres clasificaciones. Cuarta clasificación, de acuerdo al número de vientres que tenga. Pueden ser monogástricos, un vientre muscular, la mayoría de los músculos son así.
Digástricos, 2 vientres musculares. O poligástricos. Los poligástricos tienen varios vientres musculares, como por ejemplo el músculo recto anterior del abdomen. Algunos de ustedes se les hace un lavadero ahí en el abdomen, ¿no? Pues son varios vientres musculares del músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Siguiente clasificación, de acuerdo a la forma de inserción. ¿Cómo puede ser la forma de inserción? Pueden ser penniformes, es decir, en forma de pluma, por ejemplo, el sóleo de la pierna, de pluma de ave, queremos decir, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo se insertan hacia los lados las plumas del ave, ¿no? En medio tienen una parte sólida y las plumas se van insertando, ese es penniforme. Y semipenniforme sería en forma de media pluma nada más. Por ejemplo, los músculos de la lengua, el músculo lingual, esa tiene esa forma de inserción. De acuerdo a su inserción, entonces nada más son 2 clasificaciones: penniformes en forma de pluma y semipenniformes en forma de media pluma. ¿Sale? Hay otra clasificación que menciona su libro de Quirós cuando empieza a hablar de la clasificación de los músculos. Dice que de acuerdo a la posición, ¿no? Pueden ser superficiales y pueden ser profundos. Esa es otra clasificación que da su libro de Quirós. Los músculos entonces también pueden ser superficiales, pueden clasificar de acuerdo a la posición en superficiales y profundos. Este dibujo quiero que lo copien bien porque lo van a dibujar ustedes como tarea. La tarea no es un trabajo donde tengan que investigar, sino simplemente copiar este dibujo o este esquema y dibujarlo, por favor. Copiar este esquema y dibujarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí tenemos al hueso. Del hueso sale el tendón, que es, ya les había yo mencionado, que un tendón es la parte blanda que une un hueso con un músculo y forma parte del músculo prácticamente. Luego tenemos al músculo. La capa que recubre al músculo se le denomina epimicio. Luego, si partimos el músculo de forma transversal, vamos a ver que tenemos haces musculares o fascículos musculares. Y entre cada fascículo existe otra capa que se llama perimicio. Y después de los fascículos musculares podemos ver que existe la fibra muscular. La fibra muscular también tiene una capa que se le denomina endomicio. Y por eso ahí que el epimicio envuelve al músculo entero, el perimicio une las fibras musculares o fascículos musculares y el endomicio envuelve a cada fibra muscular o a cada célula muscular. Les decía yo que la unidad anatomofuncional del músculo se llama sarcómera. ¿Sí? La unidad anatomofuncional del músculo se llama sarcómera. Es la parte, muchas sarcómeras o miles de sarcómeras integran una miofibrilla. Y esta sarcómera está constituida a su vez, les decía yo, por miofilamentos delgados y gruesos. Los delgados constituidos de una proteína que se llama miosina, los gruesos constituidos por miosina y los delgados constituidos por otra proteína llamada actina. La unidad que dijo anatomofuncional del músculo se llama sarcómero o sarcómera. Es indistinto. Ya copiaron bien este dibujo, ya hicieron captura de pantalla o foto, porque lo van a dibujar ustedes y me lo van a pasar en Classroom, ¿sale? Quinta tarea. ¿Va? Porque solamente así estoy seguro que no se les va a olvidar. Sí, profe. Aquí está el músculo una vez más, todo el músculo, la capa externa entonces, toda la capa externa se le llama epimicio. Luego la capa que cubre los fascículos, que son estas partes que están internamente,
se llama perimicio y la capa que une a la fibra muscular se le llama endomicio. Ujú. Esta vendría siendo la fibra muscular y se le llama endomicio. Bueno, aquí ya está desglosada la sarcómera y aquí están las proteínas gruesas, miosina, y delgadas, actina, que estas detalladamente las vamos a ver en el segundo semestre porque vamos a ver esta ultraestructura de la sarcómera. Ahorita nada más me interesa saber o que conozcan el músculo como tal, cómo se va desglosando en fascículos o haces musculares, luego miofibrillas, y que conozcan cuál es la unidad anatomo-funcional del músculo. ¿Ok? Bien. Decíamos entonces que la miología se encarga del estudio de los músculos y de sus anexos o sistemas auxiliares. ¿Cuáles son los anexos o sistemas auxiliares de los músculos? La aponeurosis o fascia, las bolsas serosas, las vainas tendinosas y las correderas osteofibrosas. Veamos cada una de ellas. La aponeurosis o fascia. Yo les decía que la capa externa que envuelve al músculo se llama epimicio. Sin embargo, por arriba del epimicio hay otra capa que se llama aponeurosis o fascia. Es una fibra de tejido conjuntivo que envuelve unas determinadas estructuras, músculos, no nada más las fibras musculares. Aísla un músculo de otro y permite separarlos, ¿sí? Permite poder separar, por ejemplo, aquí el deltoides del bíceps, etcétera, ¿no? Si quisiéramos hacer disección aquí y ver qué músculo es este, qué músculo es este otro, qué músculo es este otro. Deltoides, bíceps, braquial anterior, coracobraquial, etcétera. El coracobraquial vendría siendo este, ¿no? Aponeurosis o fascia, primer anexo. Segundo anexo, bolsas serosas. Estas se sitúan, como ven aquí, a las bolsas serosas también se les denomina bursas. ¿Si han escuchado ese término? Sobre todo si alguien ha tenido una lesión que se llama bursitis, ¿no? Es inflamación de esa bolsa serosa o bursa. Se sitúan en un relieve óseo, ¿sí? Muy rugoso, con la finalidad de que los tendones no puedan ser dañados o lesionados. Son como un cojinete para que puedan moverse adecuadamente las articulaciones. Bolsas serosas o bursas es otro anexo de los músculos. Siguiente, vainas tendinosas. Estas son las vainas tendinosas. Aquí en la mano, si ustedes ven, a algunos se nos notan las cuerdas. Las cuerdas no son más que tendones, ¿sí? Que van a los huesos y de los tendones van a los músculos que hacen que pueda yo mover mis dedos y mi mano. Las vainas tendinosas son estructuras que envuelven a esos tendones y sirven también para protegerlo. Si algo roza con la estructura ósea, es la vaina y no el tendón. Y normalmente será una lesión de vainas, ¿no? Entonces, vainas tendinosas son capas o estructuras que envuelven a un tendón, ¿sí? Ya quedamos que el tendón es una estructura que une un hueso con un músculo. Y por último tenemos a las correderas osteofibrosas. Esas las tenemos generalmente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, ¿sí? Son unos canales de estructura ósea situados en las manos o en los pies por los que discurren una serie de tendones y que están aislados de cualquier elemento externo por una cobertura de tejido fibroso. Es decir, forma el canal el hueso y todavía una cobertura de tejido fibroso y por ahí pasa el tendón, ¿no? Los correderas constituyen tanto el canal como su cobertura. Entonces tenemos a las correderas osteofibrotas. Ese sería el cuarto anexo de los músculos, ¿no? Y entonces tenemos así ya el tema de miología, músculos, generalidades de músculos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Nos estaríamos viendo mañana para ver generalidades de articulaciones. Al rato subo la tarea para que me la entreguen a más tardar mañana del dibujo que les dejé, ¿no? Que ya les expliqué. ¿Preguntas hasta acá? Si no hay preguntas, entonces que dejamos para mañana articulaciones.
Generalidades de articulaciones, perdón. Ujú. Ok. Tenemos 2 minutos para preguntas. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí en el chat. Ya pasó lista. Ya Alan, Manuel, Aguilar, Zamora. Oh, sí, faltabas tú. Yo también, profe. ¿Quién eres? Morales Hernández. Morales Hernández, Jorge Miguel, sí, también no había pasado. ¿Alguien más que me haya faltado? Heriberto David Hernández López, jefe, ¿no se ha reportado? ¿O ya se daría de baja? Porque tengo muchas faltas de él. Yo le escribí hace unos días, pero pues ya nunca me contestó. Solo le llegaron los mensajes. Ok, bueno, pues yo creo que va a ser otra baja más, ¿verdad? Porque ya no lo tengo acá. Sí, lo más seguro es que sí, porque igual las otras clases no ha llegado. Sí, igual que el resto de los demás que, pues no. Bien. Si no hubiese ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el día de mañana para, quizá, no sé si terminemos articulaciones, es un poquito más largo, hay que explicar algunas cosas más detalladamente. Quizá nos llevemos